Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola amigos, buenos días a todos, un abrazo fraterno. Hoy es el lunes 22 de enero del año 2018. Agradezco a los compañeros anticipadamente por la contribución concentrada que nos ofrezcan esta mañana. Bueno, están midiéndose tiempos en el Consejo Nacional Electoral en procesos de la consulta. Es una buena comprobación la que están realizando. Medir tiempos en cada uno de los procesos a 15 días del proceso grande, del propiamente dicho. Se ha cumplido el primer simulacro nacional y el próximo será el domingo 28, otra de las pruebas, para llegar con un mayor ejercicio de entrenamiento y especialmente de medición de tiempos el día domingo 4 de febrero. ¿Así sale? Así sale, ¿no? Bueno, el señor presidente mantuvo un diálogo sin censura, dice La Hora. En una entrevista en vivo, duró 90 minutos. El presidente Lenín Moreno respondió a preguntas sobre las gestiones económica, política y social de su gobierno. Al contrario de lo que ocurría con su antecesor, el diálogo no tuvo un libreto preparado o preconcebido, es lo que yo quería decir. Incluso se cuestionaron decisiones como el nombramiento, así dice La Hora. La Armenia. Este es un problema local, muy importante desde luego para los moradores de este barrio. El diario El Comercio trae en su primera plana los siguientes titulares: la campaña electoral con poco eco en zonas rurales, autoridades comerciales de Estados Unidos de gira en el país. La misión llega durante esta semana. Ecuador tiene como objetivo reactivar el Consejo de Inversiones, pero busca plantear formalmente las negociaciones de un acuerdo. Estoy dando ideas generales a través de estos titulares para que ustedes entiendan una panorámica global de lo que ha ocurrido en este último fin de semana. Acá se dice que miembros de Alianza País no estarán en el Consejo de Participación Ciudadana. Qué bueno, qué bueno. Esta es una demostración de la independencia que este organismo va a tener a partir de la mano del señor presidente de la República, del licenciado Moreno. La mano de él no va a intervenir, pero es una maniobra, en el buen sentido de la palabra, que evita la presencia
de gente que esté representando al gobierno como ocurría en la etapa de Rafael Correa. En la página 3 del diario El Expreso, el rotativo, muy bien provisto de material informativo, especialmente del área económica y política, dice que las 8 piedras en el zapato de Lenín Moreno están a la vista de todos. 8 meses, 8 obstáculos, lo que parecía el inicio, un camino de rosas para el presidente de la República, hoy está lleno de espinas, sembradas tras el rompimiento con su antecesor Rafael Correa y sus seguidores incondicionales y avasalladores, grotescos inclusive, ¿no? Pero Paola Pavón dice que confía en la gente, confiamos en la gente, es sabia, dice ella. O sea, anticipando un potencial triunfo del no, por sabiduría social, por sabiduría popular, Paola Pavón dice que van a ganar en definitiva. El simulacro del Consejo Nacional Electoral dejó ver problemas de conectividad. Estoy rogándole encarecidamente al área de producción de la radio que me permitan hablar, si es posible, unos minutitos con la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Señora, es para ver cómo le está yendo. Este es un informativo muy sintonizado. Conviene que usted se dirija a través de este complejo informativo a toda la ciudadanía. ¿O somos maletas para ubicarla? O simplemente el celular dice que está apagado. El camino sinuoso de 8 meses también lo vamos a analizar. Pero bueno, la parte económica, la parte de la deuda especialmente, aquella circunstancia como que me late que no fue adecuadamente comprendida por la gente e interrogada al señor presidente de la República. Los problemas que pueden devenir a partir del año 24 y 25 son extremadamente graves, por lo que tiene que pagar el régimen de entonces. Será seguramente en la etapa finalísima del presidente Moreno. Él da por descontado que seguramente vendrán otras autoridades que pertenezcan a otros niveles o estamentos ideológicamente de otro lado político, pienso yo. Pero a mí me preocuparía si es que es la planificación estratégica del partido es para quedarse, como ellos anunciaron, un poco más de 30 años en el poder. Entonces, para el que venga el 24 o la que venga, según tengo entendido, el 24, si les va bien naturalmente, el pago de la deuda va a ser muy, muy complejo. Bueno, vamos a saludar a Fernando Villavicencio. ¿Cómo vio usted el informe de connotación o la parte de connotación política del señor presidente de la República? La situación de la deuda, el mandatario elevó a consideración de la ciudadanía una apertura al diálogo, porque su objetivo estratégico principal, dijo el señor presidente Moreno, es consolidar la democracia por medio de la consulta popular. Y mis invitados de esta mañana, la doctora Mariana Yepes, que está a punto de llegar a nuestros estudios. En Guayaquil, el doctor Enrique Herrería Bonet, que está a este momento ya en sintonía de lo que vamos a platicar con
el periodista e investigador Fernando Villavicencio. La indagación al fiscal Carlos Baca. Esta es la temática más importante de esta entrevista. Carlos Baca deja abierta una posibilidad gigantesca, por decirlo menos, de que las cosas se han conectado en contra de él, dicen, y que hay una especie de estratagema entre la señora doctora Moreno y quienes le han otorgado algunos elementos, como es el caso de ustedes, algunos elementos que le han dado pie a que ella, naturalmente, Fernando, manifieste o actúe en torno a indagar un poco más a fondo lo hecho por el fiscal Carlos Baca. El fiscal se siente sumamente incómodo y ha llegado a mencionar que la idea estratégica de quienes han operado en las últimas horas o en los últimos días en esta temática es porque han querido hacer intervenir. Doctora Yepes, bienvenida, muy buenos días. Hacer intervenir, decía, hacer intervenir a la señora fiscal, a la fiscal Moreno, Tania Moreno, me estaba olvidando. No quieren que yo tope el tema de Carlos Poli, dicen. Hay algunos intereses de promedio, dicen Fernando. No sé de dónde proceden esos intereses, pero vale la pena explicarlos. Es una especie de temor que tiene el fiscal Baca. ¿A usted qué le parece esta intuición hiper desarrollada del señor fiscal? Buen día, Gonzalo. Buen día a la doctora Mariana Yepes, al doctor Enrique Herrería, a los amigos y amigas de la radio. En mi condición de comunicador social con otros colegas, lo que hicimos es, al conocer un voluminoso documento cuyos anexos casi llegan a 400 fojas, reitero, como comunicadores sociales, lo que hicimos es ubicar referencias sobre la veracidad de estos documentos, y tras confirmar que efectivamente son documentos veraces que responden a procesos de investigación realizados por la Contraloría y que fueron notificados a la instancia más importante de la justicia penal, como es la Fiscalía, procedimos a realizar un reportaje y a publicar en varios portales. Otros medios de comunicación también lo han hecho. Es decir, no es un documento que solo repose en nuestras manos. En este documento, que es un informe de la Contraloría, remitido con un oficio el 23 de diciembre del 2016 al entonces fiscal general Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, a este informe de la Contraloría de aproximadamente 15 fojas, se adjuntan, aquí tengo, y ustedes pueden ver, cerca de 400 fojas foliadas. Es decir, aquí no estamos hablando de un pasquín, como dice el doctor Baca Mancheno. Un pasquín es un apócrifo, ¿sí? Un panfleto, eso es un pasquín. Aquí hay documentos firmados. ¿Mencionó esta palabra pasquín? No, él mencionó el pasquín y que atrás están las fuerzas oscuras. Sí. O sea, un fiscal, y aquí está una ex fiscal general de la Nación, un fiscal está justamente para eso, para acabar con la oscuridad.
sea, el que debería decir, aquí está la luz, aquí están los nombres y apellidos, es el fiscal. No puede venir a decir, primero, que no puede recuperar la plata de la corrupción. Segundo, que hay intereses oscuros. Cuando el que debe decir, aquí están los intereses con nombre A, B, C, D. ¿Sí? Él dice, insinúa que justo coincide con el proceso judicial del señor Pollitt. ¿Cuál Pollitt, le digo yo? ¿Cuál Pollitt estará atrás de todo esto? ¿Ese señor Carlos Pollitt, al que él le dejó fugar del país? Porque un fiscal que tiene, como él tenía, información de primera mano sobre la operación dolosa de varios funcionarios. ¿Y él ya estaba en acción? Pero por favor, la información de Odebrecht, la información de Odebrecht la sabía el gobierno y obviamente la sabía el fiscal, pues, ¿sí? Y el fiscal anterior. Es decir, ¿quiénes permitieron que el señor Carlos Pollitt salga por la puerta grande? En línea aérea, en clase A, en clase VIP. No, le gustaba la clase, primera clase. Por supuesto, primera clase. ¿Quiénes fueron? Fue la fiscalía, fue la justicia de este país. ¿Cuál Carlos Pollitt? El contralor Pollitt, que dispuso, porque nada se podía hacer en la Contraloría, que dispuso que un contralor subrogante emita un certificado al Consejo de Participación Ciudadana señalando que el señor Carlos Baca no tenía ningún proceso en la Contraloría, ningún impedimento para que se posesione como fiscal, ¿sí? ¿Cuál Contralor Pollitt? El Contralor Carlos Pollitt, al que Villavicencio le denunció por haber transformado y cambiado un informe de Contraloría en contra de Petrochina. ¿Ese señor Pollitt? A ese señor Pollitt le está queriendo decir al país que Villavicencio, Páez y otros periodistas que hemos trabajado, que hemos desarrollado reportajes sobre este tema, estamos detrás. Se equivoca. Se equivocó de la A a la Z y por eso vea cómo está. Aquí hay demasiadas evidencias. Si el señor fiscal intentó confundir a la opinión pública diciendo, aquí está el oficio que ha sido alterado con un número alterado, pues no. Hagamos cuenta de que ese oficio efectivamente no existe incluso. Aquí están las firmas de él, con seudónimos. Carlos Baca, aquí dice sueldo febrero 2014, información reservado, foja 139, Carlos Baca, Oscar Bonilla, Diego Guzmán. El alias de Carlos Baca dice Cato, febrero 2014, $5,500, y aquí está su firma, aquí está su número de cédula, y por eso ellos tienen que decirle, lo que yo siempre le digo, oiga fiscal, ya, supongamos que ese oficio remitido a la fiscalía no existe. ¿Solo Ahora, el uno tiene apodo o los tres? Los tres. Obán es Oscar Bonilla, así está. Waldo es Diego Guzmán, es decir, Cato, Obán y Waldo. Así consta en este reporte y aquí también en el reporte firmado por la Secretaría Nacional de Inteligencia, donde pide el pago, por favor. Foja 131, Secretaría Nacional de Inteligencia, memorando número SENAIN CGCIS 0140-2013 para MAE Pablo Romero, secretario de Inteligencia, asunto, requerimiento económico OP, Operación S, Quito, 6 de marzo de 2014, de mis consideraciones. Por medio de la presente solicito a usted, señor secretario de Inteligencia, se digne autorizar y disponer a la coordinación de gastos especiales, entregar la cantidad de $16,500, mismos que serán utilizados en la ejecución de la operación S y cuyos gastos serán liquidados conforme a las disposiciones emitidas. ¿Por qué acciones les pagan? Pues realizar la entrega de valor de acuerdo a la siguiente tabla. Meses, febrero, Waldo, Obán, Cato, 5.500, 5.500, OK, 16.500, consentimientos de consideración y estima, atentamente, ingeniero José Miguel Delgado, coordinador general
de la Secretaría de Inteligencia. Esto es por remuneraciones de los 3 miembros de la comisión. Y aquí está el pedido. ¿Quién hace los pedidos para que la Secretaría Nacional de Inteligencia de sus gastos especiales remita los recursos a la Comisión 30S? Aquí está, foja 091, Comisión de Investigación 30S, memorando 2013-0034, dirigido a MAE Pablo Romero, de Carlos Vaca Mancheno, presidente Comisión 30S, asunto, solicitud de contratación, fecha 5 de noviembre de 2013, y pide que se contrate a 2 señoritas. Aquí está, Mónica Patricia Ceballos Altamirano, Lourdes Silva García, números de cédula, servidora tal, firma Carlos Vaca Mancheno, un oficio, otro oficio firmado por Carlos Vaca Mancheno, otro oficio firmado por Carlos Vaca Mancheno, decenas de oficios. Es decir, esto no es un ¿En su panfleto. condición de presidente, dice? En su condición de presidente de la comisión. Pero ahí dice presidente de la comisión 30S. Presidente de la comisión 30S. Presidente comisión 30S. Sí. Aquí están los sellos. Aquí están los sellos de la Secretaría Nacional de Inteligencia con la recepción. Aquí está la fecha de recepción, el funcionario de la SENAIN que lo recibe. Y esto es mucho más grave. Yo le pido que esto es importantísimo, ya no solo por el presunto tema del delito de peculado, por haber usado gastos especiales, sino porque esto ya involucra al contenido mismo del informe y del trabajo de la Comisión 30S, informe con el que se judicializó, se persiguió a centenares de policías, militares y civiles. Yo mismo fui sentenciado por haber pedido que se investigue el caso del 30S. Aquí está el memorando número 2013-042 en hojas de la Comisión de Investigación 30S para Pablo Romero Quesada, de Carlos Vaca Mancheno, solicitud de pago 2 de octubre de 2013. Por medio del presente me permito solicitar el pago, y esto, aquí está la doctora Mariana Yepes, Enrique Herrería, usted y los amigos y amigas que me escuchan, por el pago de la edición de video referente a la captura de militares en las inmediaciones del Regimiento Quito número 1, en el cual se aclara, amplía, congela y realizar material audiovisual que la Comisión 30S requiere para iniciar procesos judiciales. El primer producto ha sido entregado a la Comisión 30S y cumple con los requerimientos que la misma hizo a la procuradora contratada según proforma entregada el 30 de septiembre de 2013. Para ello adjuntamos la factura número 00043 por un valor de $3,000 americanos, cantidad que solicitamos sea pagada a la premura posible. Atentamente, Carlos Vaca Mancheno. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones de haber editado un material que sirvió de alguna manera, eso es el proceso que tiene que realizarse en investigación, que sirvió para judicializar, para acusar a centenares de policías, civiles y militares en el proceso del 30S? Es decir, Gonzalo, amigas y amigos que nos escuchan, aquí no hay fuerzas oscuras, aquí hay un trabajo periodístico, y el periodismo lo que tiene que hacer es quitar la oscuridad, entregar información a los ciudadanos. Comprobada. Aquí no pueden, absolutamente. Evidenciada. Nosotros por esa razón, documentada, Gonzalo, cuando empiezan a salir estas voces, ¿no? Que son documentos forjados. Entonces, ¿qué nos toca hacer ya como ciudadanos? Vamos a la justicia. ¿Quién tiene que investigar? Uno busca el Código de Procedimiento Penal, la normativa, y rapidito encuentra que es la fiscal subrogante la que debe iniciar la investigación. Entonces, nosotros no hemos pedido... ¿Usted tenía estos documentos desde el principio, Fernando? No, yo tuve estos documentos hace menos de un mes. Sí. ¿Quién los proveyó? Me reservo la fuente, eso sí, como periodista, ¿no? Me reservo la fuente, pero Han absolutamente es información. Por otro periodista, ¿no? Por supuesto. Nosotros no le denunciamos, no presentamos una denuncia por la presunción del delito de peculado, ¿no? Y aquí está.
Nosotros lo que solicitamos es un acto urgente a la fiscal Tania Moreno. ¿Para qué? Porque si hay dudas sobre la legitimidad de estos documentos, lo que se requiere es que se haga una compilación de los mismos, se requiera esta información a la Secretaría de Inteligencia, a la Comisión 30S, a la Fiscalía y a la Contraloría. Por eso hemos pedido que se realicen todas las diligencias posibles, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la fiscal Tania Moreno? Al leer, al revisar toda esta información, y entiendo otra información que ella debe tener, ella considera que es necesario impulsar una indagación previa en contra del fiscal general, y eso es lo que dispone. Para concluir, yo he sido convocado, fui a rendir una versión libre y voluntaria y he pedido, entre otras diligencias, uno, que se llame a declarar al principal imputado en este proceso, que es el ex secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero Quesada, que se adjunten todos los procesos judiciales que el señor Pablo Romero Quesada tiene en la función judicial, que se explique por qué a 15 días del supuestamente presentado este informe, la Fiscalía solicitó orden de prisión contra Pablo Romero Quesada. Pablo Romero Quesada huyó del país. Él está sometido a un juicio, a un proceso penal por el delito de peculado. Está prófugo. ¿Quién permitió la fuga de Pablo Romero? Y le he dicho a la fiscal, ruego atender una petición de extradición porque es absolutamente importante la presencia de Pablo Romero, no solo por este tema, porque el país tiene que saber y este señor tiene que decirle a los ecuatorianos cómo se utilizaron recursos públicos para perseguir, para pinchar teléfonos, correos electrónicos, es decir, toda una estrategia de espionaje en contra de periodistas, de opositores y de todos los ciudadanos que le podían parecer un estorbo. Con esa actitud detectivesca la CNI? Protegían al presidente pues, en época anterior. En este informe, Gonzalo. ¿Con quién en este proceso, perdone, con quién se ha casado la CNI? Con todos. Con todos, al parecer con todos. Pero en este informe hay al menos 4 otros subinformes de operativos. Un operativo que se llama Troyano, con el cual investigan y hacen seguimiento a Francisco Latorre. El otro operativo que se llama Caminito, donde aparecen una serie de correos electrónicos que se entiende fueron objetos de interferencia. Hay correos del señor Cholango, sí que dirigente indígena, entiendo que es él. Hay correos del movimiento mariateguista y hay un correo electrónico importantísimo que es de Carlos Pareja Yanuseli. Es decir, esto significa que el gobierno y la CNAIN le hacían un seguimiento a Carlos Pareja desde el año 2012 y entiendo que ellos sabían exactamente lo que hacía el señor Pareja desde el año 2012. Es decir, estamos frente a un proceso que no se reduce al tema de que si hubo solo un delito de peculado en el pago de sueldos o remuneraciones para los 3 ex miembros de la comisión. Y también he pedido que se llame a declarar a Óscar Bonilla, ¿sí? Este señor entiendo que estaba trabajando hasta hace pocos días en el gobierno de Lenín Moreno. Y al señor Diego Guzmán, con quien es un capítulo aparte, ya van a ver lo que sale. Porque este señor tiene que responder primero por lo que se le está acusando aquí. Y segundo, por su posición actual en Seguro Sucre. Ese es otro capítulo que pronto Focus va a sacar un especial. ¿Sí? La presencia del señor Diego Guzmán como presidente del directorio de la más grande aseguradora de este país, como es Seguro Sucre. Es decir, aquí no me van a callar. Si con todo el Estado mafioso que manejó Correa, CNAIN, policía, ejército, cortes, jueces, fiscales, no me pudieron callar, mucho menos ahora. No me van a callar porque un país me respalda, porque me respalda la verdad, porque la gente en la calle me dice, Fernando, dele con todo, tiene nuestro respaldo. Y eso es suficiente para mí, Gonzalo. Eso es suficiente y demasiado. No me van a callar. La exfiscal doctora Mariana Yepes es saludada por nosotros con el respeto que ella se merece. ¿Usted cómo
alcanza a entender, digamos, toda esta trama investigada, esta trama informativa, esta relación de los acontecimientos que Fernando nos acaba de enterar. Ya esto ya se escuchaba, ya se veía venir, pero salieron a decir que no, que ellos son totalmente inocentes y ajenos a estas circunstancias. Fernando les está probando con documentación al canto como que eso no es verdad y que están, en este caso, fritos. ¿Usted cree que están fritos? Y perdone por la adjetivización que no es tan jurídica, no es tampoco muy correcta, pero es política, ¿no? Están fritos. Les cogieron con las manos en la masa, ¿cree usted? ¿Qué documentos amparan a los denunciantes, a los investigadores? ¿Y qué podría usted mencionar de Senaín como responsable de otorgar a las autoridades a las autoridades jurídicas y de control correspondientes todos los papeles, las indagaciones y no ocultar el caso como ocurre permanentemente? Se casa esta institución con el mandatario que está de turno y dedican los documentos o afloran los documentos en el instante que ellos necesitan quedar bien. Yo me he dado cuenta de que el trabajo de ellos no es en una línea coherente de investigación y un seguimiento de los procesos investigativos, sino que se callan a momentos, configuran vacíos, y entonces el afán es confundirle a la gente. A una ex fiscal de su experiencia no le van a engañar. ¿Cómo asimila usted las denuncias de Fernando y de sus compañeros de jornada? Muy buenos días, doctora. Buenos días, Yepes. licenciado. Un gusto de estar aquí y compartir este panel con el licenciado Villavicencio, para quien va un cordial saludo, lo mismo que para el doctor Enrique Herrería. Bueno, este tema se ha difundido muchísimo en los medios de comunicación y hoy me entero que se trata no de una denuncia, sino de una solicitud de acto urgente a la doctora Tania Moreno, fiscal subrogante. En virtud de eso, la doctora Moreno lo que tiene es que practicar el acto urgente solicitado. Entiendo que el acto urgente tiende a una diligencia precisa y me parece que sería para obtener documentos. Esa obtención de documentos va dirigida a la Contraloría y también a Senaín. Entonces son precisamente eso. No, yo de lo que acabo de revisar y de lo que usted expresó aquí en los micrófonos, me parece que está orientada a dos grandes finalidades. Por tanto, todavía no se está haciendo una investigación. Y tampoco deberíamos entender que las denuncias en la etapa de investigación previa son contra determinada persona, sino que de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal y aún más con el Código de Procedimiento Penal, desde que se inició el proceso acusatorio en nuestro país, la etapa esta de investigación preprocesal no va en contra de una determinada persona, sino para establecer la existencia de un posible delito y para identificar personas vinculadas a ese hecho. Entonces, yo creo que la doctora Tania Moreno está cumpliendo, o debe estar cumpliendo, no conozco absolutamente nada de cómo esté este procedimiento, debe estar cumpliendo lo solicitado, o sea, el acto urgente. Que el acto urgente, como insisto, es dirigido a obtener copias de la Contraloría y también documentos, digamos, no copias, sino documentos de Senaín. Con eso ya se habrá, si se llegan a obtener esas copias, desde luego que ahí ya se tendrán los elementos suficientes como para presentar una denuncia correspondiente e iniciar las investigaciones. ¿Usted le da una reconfirmación de testiga ciudadana por su experiencia en el alto cargo
de que Tania Moreno está procediendo al tenor de lo que disponen las leyes, especialmente está siendo impugnada de comienzo por el trío, y entonces ella se ha defendido atinadamente aquí, en esta radioemisora, se ha defendido y ha dicho que está en estricto cumplimiento de su obligación. Más bien le pregunto de otra manera, doctora Yepes, ¿usted sí cree que ella es la fiscal subrogante? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí. Pero un pedido de acto urgente puede ser presentado ante cualquier fiscal. Entonces no es necesario que sea un fiscal de fuero, pero lo que sí es verdad es que la doctora Moreno, ya respecto a la calidad que usted me pregunta, ha sido designada fiscal general subrogante. Eso sí es verdad. Y de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, él o la fiscal subrogante es designada al mismo tiempo que el fiscal general. Esta designación se hace en virtud de una calificación, de la calificación que tenga el funcionario de la carrera fiscal, o sea, un fiscal, y también de su categoría. Entonces, hay dos elementos básicos, que son la categoría y la calificación, entendiéndose que entre quienes debe hacerse la designación es entre los fiscales distritales que mejor evaluación hayan tenido. Yeah. Entonces, esa designación, que de hecho, pues, ¿quién le otorga? Le otorgaría el Consejo de la Judicatura. Con la renuncia de Gladys Terán, ella quedó... No tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver eso. El proceso de designación del fiscal general hizo el Consejo de Participación Ciudadana. El mejor calificado que apareció en ese momento fue el doctor Vaca. Entonces no tiene nada que ver el que esté en segundo lugar o en tercer lugar de ese proceso. El fiscal o la fiscal subrogante es otra figura. Esa figura, como le manifiesto, es aquel funcionario que desde luego está en el orden de la carrera fiscal, en el más alto rango sería el fiscal distrital o la fiscal distrital en este caso, mejor evaluada. Debe haber observado eso el Consejo de la Judicatura para que a ella le extienda el nombramiento de fiscal subrogante, fiscal general subrogante. Sí. Ahora bien, lo que sí quiero dejar en claro, de acuerdo con la misma norma del Código Orgánico de la Función Judicial, es que el fiscal general subrogante interviene en ausencia temporal y justificada del fiscal general. Entonces, para que la fiscal subrogante intervenga, es necesario que haya ausencia del fiscal general, de acuerdo con la norma. No estoy expresando absolutamente nada, no me estoy pronunciando sobre las actividades de ahora. El pedido de acto urgente podía ser presentado ante cualquier fiscal, tanto sea donde ella o cualquier fiscal. Entonces no es un tema de discusión. ¿Pero el doctor Vaca no resulta impugnado por los acontecimientos? Pero sucede que para que esté impugnado tiene que estar demostrado, ¿cierto? Entonces son temas totalmente diferentes. La actuación, el fiscal Vaca sigue siendo el fiscal general de la República. Es que es el fiscal general de la Nación, el fiscal general del Estado. Es el fiscal general del Estado, designado para este caso, de acuerdo con la Constitución. Si en contra, pero no es yo quiero insistir, que la denuncia, no es una denuncia, esta no es una denuncia, de lo que me expresó el licenciado Villavicencio, y yo me permití revisar el papel, es un pedido de acto urgente para que se obtengan los documentos de las instituciones correspondientes. No es una denuncia. Que se estén haciendo ya los trámites para solicitar los documentos es otra cosa. Y en este tema, pues está muy bien que se haya pedido como acto urgente, sin pronunciarme sobre el fondo. Pero yo creo que está perfecto, un momentito, porque sucede que la Contraloría dice que no existe ese documento, ¿no es cierto? Entonces está muy bien que se pida todo, porque tiene una cantidad de copias aquí que tendría que revisarse también en los archivos de la Fiscalía para establecer si realmente. Ahora bien, entiendo que la Contraloría ya ha iniciado o ha dispuesto que se haga un estudio en Senaín
de los egresos también, ¿no? Claro. Entonces todo eso sería complementario. Y los actos urgentes van a servir después Pero está para... como descalificado, está impugnado el fiscal general de la No sé. República por obra de esta denuncia. Es que Comprobadamente... insisto que, el momento que esté comprobado sería, pero sucede que esta no es una denuncia. En eso aclaremos. Sí. Y quiero ser muy clara. ¿De qué se trata Yo ya esto, le insisto entonces? varias veces Sí. que es un pedido de un acto urgente. Aquí el licenciado Villavicencio con suficiente claridad nos dijo que era un acto urgente. Entonces yo me remití porque había escuchado que era una denuncia. Miro aquí y es una solicitud de acto urgente. Se puede ¿Cómo se va pedir... él mismo a investigar? No se trata de investigación, Claro. está pidiendo eso. Y le digo ¿Por que qué esa interviene solicitud... la doctora Moreno y dice, a ver, yo soy la porque los convocada peticionarios... a dar respuesta a esta... Porque el licenciado Villavicencio y el doctor Páez han concurrido donde ella, como podían haber concurrido donde cualquier otro fiscal, para que cumpla este acto urgente. Entonces todavía no es una denuncia, sino que es un acto urgente. Yo me he pronunciado sobre la forma de designación del fiscal subrogante. Y entonces, y el Código Orgánico dice que cuando falte definitivamente el fiscal general, se hará de inmediato el concurso para nombrar. O sea que fíjese usted que el fiscal general subrogante actúa cuando existe una ausencia temporal y justificada del fiscal general. Es un sistema parecido al que había antes, Claro. sino que no se sometía en la época en que yo estuve y que estuvieron otros fiscales posteriormente, en que no había el Código Orgánico, pero había la Ley Orgánica del Ministerio Claro. Público. Y entonces el fiscal subrogante no era una figura establecida en el organigrama con la Ley Orgánica, sino que era el Director Nacional de Asesoría, no asesoría jurídica, Director Nacional de Asesoría, que él pasaba a ser subrogante del titular cuando había una ausencia temporal o definitiva. Ahí sí definitiva. Acá es Respetable temporal. doctora, lo que ocurre es que los dos ciudadanos investigadores, Ujú. el uno con una especie de refrendado por su condición de ex parlamentario y el otro conocidísimo y premiado investigador periodístico. Así es. Los dos se unen para hacer esta denuncia. Esta denuncia es atendida, no puede ser atendida por la misma persona, porque entonces, ¿cómo él se va? No, yo eso Tiene no que, digo. entonces, Ante entra cualquier la fiscal se señora podría y presentar. dice, yo soy la fiscal subrogante. Es que es... Es importante leerle el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la parte pertinente que ocupa las inquietudes del doctor Silva, válidas sobre todo como inquietudes. Será designado, estamos hablando del régimen especial de la fiscal o el fiscal general subrogante. En la parte pertinente dice que será designado al momento de la elección de la fiscal o el fiscal general del Estado. Durará en sus funciones el mismo tiempo que su titular. Eso es lo que ha pasado con esta acción de personal. Bajo este procedimiento que sustenta una carrera fiscal. Pero el doctor Silva también hacía mención a que el doctor Chiriboga tenía un fiscal general subrogante. Es importante para conocimiento de la ciudadanía cómo era designado antes el fiscal general subrogante. No existía la figura dentro de la estructura. Existe la figura director nacional de asesoría jurídica, quien hacía las funciones de fiscal general subrogante. Por eso es que se tipifica este artículo, porque no había la figura de fiscal general subrogante y había estos vacíos. ¿Quién investiga al o el fiscal general? Entonces, por eso es que ya no hay ningún vacío. El 47 lo dice y lo respalda una carrera fiscal. Entonces, antes, él o la fiscal designaba al director nacional de asesoría jurídica y él era el que la investigaba. Ahora no, yo estoy amparada en una acción de personal que, como ya lo leí hace un momento, con el número y del resultado de la resolución 045-2017 dada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo le parece a usted,
doctora Bueno, yo Yepes. creo que ella está diciendo, o sea, Claro. yo estoy ratificando lo que ella dijo, porque además el artículo 47 del Código Orgánico no dice otra cosa más, sino que la designación se hace el mismo momento de entre el funcionario con la más alta categoría de la carrera fiscal y que tenga la mejor calificación. ¿No? Que sea la mejor evaluado. En este caso ha sido la doctora Moreno. Y quien le da el nombramiento es el Consejo de la Judicatura. Claro, pero fiscal yo quiero mencionar algo. Es que hay un asunto sí, pero quiero antes de eso indicarle. El señor fiscal alega de que obscuros intereses están interviniendo en esta circunstancia para perjudicarle a él y sacarle del proceso indagatorio contra el señor Pori. Esa me parece que es el tema fundamental. Bueno, pero yo antes de mencionar, de referirme a este tema, quisiera indicarle que cuando estaba el doctor Galo Chiriboga de fiscal general, existía una fiscal subrogante también, que no fue designada de acuerdo con la norma, porque en esa época ya estaba vigente el Código Orgánico de la Función Judicial. Estaba vigente el artículo 47 y no se sometió a eso. En la designación de fiscal subrogante no se sometió a la ley. Y entonces vino de acuerdo con la normatividad anterior, violando la norma del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, también quiero anotar que en el Código Orgánico, y siempre desde que se constitucionalizó, digamos, la figura de la Fiscalía General del Ministerio Público, o sea, desde la Constitución del año 1998, porque antes estaba dependiendo de otras instituciones, la Fiscalía General estaba dentro de la Procuraduría y antes dentro de la Función Judicial. Ahora también está dentro de la Función Judicial, volvimos a lo mismo, pero sucede que ya se perdió toda la independencia que logró en el año 1998. Sucede que desde esas épocas, desde ahí, nos encontramos con un tremendo vacío respecto a que quién enjuicia al fiscal general. Eso no significaría de que el fiscal general, quien sea que fuere, inclusive cuando yo estaba, no se le pueda enjuiciar, o sea que es una persona inmune, digamos, a cualquier tipo de enjuiciamiento. Tiene que haber una figura, y ese es el vacío muy grande, ¿no? Y entonces lo usual en esa época, le estoy hablando de 1999 hasta el 2005, es que se presentaban las denuncias ¿ante quién? Ante el fiscal general, las denuncias del fiscal general. Y el fiscal general se inhibía y pasaba al director de asesoría, que era el fiscal subrogante, ¿no? Para que él actúe. En este caso también hay que revisar el fuero. No solamente el fuero actual, sino el fuero en la época en que fue cometido el supuesto hecho que podría No ser digo que sea su investigado. caso, pero No, la no, fiscal en yo ese tiempo, el fiscal Ujú. tenía un pana, digamos, de fiscal subrogante. Bueno, sí que estaba, así Un era. poco Por eso, sale así, por eso porque hay el usted le vacío. designaba No, o el yo lo fiscal de encontré ahí, turno. yo lo Sí. encontré ahí. Sí, ahí lo encontré y ahí se quedó. Pero sí, entonces podría ser. Pero es un poco difícil porque Claro. pierde objetividad, porque es muy difícil que una persona que está supeditada, de todas formas, la máxima autoridad, que vaya a hacer una investigación con independencia, ¿no es cierto? Por esa razón es que en otros países se ha creado la figura del fiscal independiente, que es designado de fuera del organismo, ¿no? Pero en este caso, quizá como una solución sabia, se hizo que el mejor calificado por derecho sea el fiscal general subrogante y pueda tener la debida independencia, ¿no es cierto? Entonces, de todas formas, se mantiene ese Antes vacío. no había es la un poco debida delicado. independencia. Eso es lo que dijeron Yo manifiesto significar, que ¿no? sí, pues, ¿no? Entonces ahora, Entonces, desde era luego un que es poderoso, Ajá. un poderosísimo Así fiscal es. general. Y sigue siendo poderoso. A quien no se le podía impugnar. Prácticamente, pero sigue siendo poderoso, porque no se olvide que el fiscal, sea el fiscal general o sea el fiscal, el agente fiscal de cualquier parte del país, de cualquier ciudad alejada de la capital, sigue siendo poderoso, porque la figura del fiscal es muy fuerte. El fiscal decide si va a haber o no enjuiciamiento penal. Claro. El que debía haber sido si las elecciones de la ciudadanía ecuatoriana se daban en otro sentido y no llegaba a la presidencia de la República el licenciado Moreno, llegaba el señor Lazo. El que debía ser fiscal general
de la República era el señor doctor Enrique Herrería Bonet, de lo que se manifestaba. Y él lo conocía. Méritos, ¿no? Con muchos méritos, Claro, desde claro luego. que sí. Él quiero que tenga la gentileza de ofrecernos una opinión desde su despacho en Guayaquil. Atención, público en general. Enrique Herrería dice. Buenos días, Gonzalo. Un saludo respetuoso a la doctora Mariana Yepes y a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio es un hombre con el cual el pueblo ecuatoriano está en deuda. Y ojalá que el reconocimiento de esa lucha valiente, sacrificada que ha llevado Fernando Villavicencio sea en su momento reconocido por todos los ecuatorianos. En cuanto a lo importante... ¿Cómo le ve a Fernando en el Consejo de Participación Ciudadana? Fernando Villavicencio se merece cualquier tipo de cargo público de alta investidura. Ha demostrado una cosa en la cual existe desde hace tiempo carencia en los dignatarios, por supuesto con las contadas excepciones, como la doctora Mariana Yepes, entre dignatarios no solamente de designación burocrática, sino también de dignidad de elección popular. Y Fernando Villavicencio tiene mérito para ejercer cualquier cargo en el país. Se lo merece, tiene el respeto de todos los ecuatorianos. Pero lo importante que quiero señalar es de que yo creo que no se puede aludir a algún vacío, alguna laguna normativa en cuanto a quién tiene que procesar presuntamente a un superior, en este caso al ministro fiscal, en el supuesto caso de que hubiera participado en algún tipo de infracción. La Constitución ecuatoriana establece el principio de responsabilidad para todos los funcionarios públicos. Dice que no hay ningún funcionario público exento de responsabilidades por sus acciones u omisiones. Y en el caso de que hubiera alguna laguna normativa, hay que apelar a los principios generales del derecho. Y no es posible que, de acuerdo a la norma constitucional, diciéndose que todo funcionario público es sujeto de responsabilidades, puede quedar indemne incluso del proceso de investigación. No se está haciendo otra cosa porque el acto urgente que ha presentado Fernando Villavicencio hace alusión a la posibilidad de recabar algunos documentos, pero la obligación que tenía y que tiene la ministra fiscal subrogante frente a la llegada de una noticia criminal es investigar el informe de la Contraloría, donde no solamente se habla de este cobro de honorarios, de remuneraciones, no sé a qué título hubiera realizado el actual ministro fiscal, sino es un informe mucho más amplio que hace relación a actividades de la SENAIN. En consecuencia, yo creo que le corresponde necesariamente a la ministra fiscal subrogante proceder a la etapa de investigaciones para determinar supuestas infracciones cometidas en el SENAIN y también poder investigar si es real que el señor ministro fiscal Vaca cobró honorarios cuando estaba normativamente impedido. El decreto ejecutivo que emitió el presidente de la República creando esta comisión ad hoc para que se investiguen los hechos del 30 de septiembre del 2010 decían imperativamente que él no podía recibir honorarios, podía hasta recibir viáticos, pero no honorarios de la manera que lo ha recibido, y más aún de él solicitar recabar una serie de recursos económicos para supuestamente cumplir sus tareas. Pero aquí hay algunas consideraciones que debemos hacer. Adelante. En primer lugar, el señor ministro fiscal no tiene la confianza del pueblo ecuatoriano. La primera consideración, por su procedencia política. La segunda consideración, que es lo importante que hay que también destacar en las investigaciones que se van a realizar. Si es que existió realmente ese informe de Contraloría, que no fue debidamente tramitado, podemos hacer la conjetura que tuvo la intención de facilitar el concurso en el cual intervino el doctor Vaca para poder llegar a ser ministro fiscal, lo cual significa que hubo un concurso de voluntades entre las cuales estaría incluido el propio Contralor General del Estado de aquella época, el señor Polit, en ese tiempo también
perteneciente al círculo de amigos de Rafael Correa conjuntamente con el fiscal Vaca, lo cual no acredita méritos en favor del señor ministro fiscal. Otra cosa que me parece importante, el informe del 30 de septiembre por el cual presuntamente ha cobrado honorarios el ministro fiscal Vaca, reposa en la Contraloría, en la Fiscalía General del Estado. Y en ese infame informe en el cual se ha involucrado a distinguidos periodistas, a políticos, a asambleístas, a dirigentes sindicales, a dirigentes gremiales, a dirigentes indígenas, a decenas de personas, entre las cuales me incluyó a mí también el ministro fiscal Vaca, aludiendo de que yo, en el momento en el cual ocurrió el 30 de septiembre el malhadado insubordinación policial, yo había incurrido en un intento de derrocamiento de Estado y de magnicidio, es decir, quise matarlo al presidente de la República por haber ejercido mi derecho constitucional y legal de proponer al interior de la Asamblea Nacional y frente al país entero una amnistía para los policías insubordinados, con lo cual en ese momento se hubiera aplacado el levantamiento policial, porque esto era a las 4 de la tarde, y nos hubiéramos evitado los lamentables fallecimientos que ocurrieron en la noche por culpa del expresidente Rafael Correa. Y adicionalmente a eso, si ese informe elaborado por el fiscal Vaca era tan acucioso y tan viable, ¿por qué razón ahora él, como ministro fiscal general del Estado, no nos mete presos a todos los que nos acusó en ese informe tan infame? Todo esto pone de manifiesto que el señor ministro fiscal Vaca no tiene las credenciales suficientes para permanecer en ese cargo. Que por supuesto la señora ministra fiscal subrogante debe continuar, no solamente con el acto urgente que pide Fernando Villavicencio, sino con las investigaciones pertinentes para establecer si efectivamente el ministro fiscal Vaca cobró honorarios dentro de ese proceso para el que estaba impedido. La noticia criminal, y eso lo sabe mucho mejor que yo la doctora Mariana Yepes, la noticia criminal, cuando llega a conocimiento de alguna autoridad, y en este caso a la fiscal subrogante, no le daba ninguna otra oportunidad sino la de iniciar la etapa de investigaciones para establecer si efectivamente incurrió no solamente la infracción que supuestamente habría incurrido el fiscal Vaca, sino las otras infracciones que están determinadas en el informe que hace relación al COI. Pero adicionalmente, solamente para abonar respecto a la falta de credibilidad del ministro fiscal Vaca, ¿por qué razón, después de las declaraciones del señor Raúl Patiño, que no solamente dice que era generalizado el robo en la función pública, particularmente en la función ejecutiva, e incluso señala que hubo un ministerio en el cual una carretera que valía 30 millones de dólares se la contrató por 70, ¿cómo es posible que al amparo de las disposiciones procesales que están en el COIP no hubiera iniciado las investigaciones y además obligarlo mediante la fuerza pública, porque eso está entre sus facultades, a comparecer ante la Fiscalía a que el señor Raúl Patiño rinda su versión para poder determinar la infracción y los responsables que han participado en la misma? Todo esto nos hace ver que mientras el país no dé un giro fundamental y haya designación de todas las autoridades de control, incluyéndolo al nuevo ministro fiscal, porque no puede continuar Vaca en ese cargo, nosotros vamos a seguir discutiendo respecto de si el señor Glass se merecía 5 o 6 años de prisión y los otros casos de una década de corrupción permanecen intocados. Es mentira que se esté procesando, que se esté investigando múltiples casos de corrupción, porque solamente están en entredicho. El señor ministro fiscal dice públicamente que hay múltiples indagaciones previas y múltiples instrucciones levantadas. ¿Por qué razón, si ya no está en etapa de instrucción, por qué no nos hace conocer a los ecuatorianos cuáles son esos casos que ya están en etapa de instrucción y además por lo menos
las que se encuentran en etapa de indagación previa, por lo menos conocer, si no los nombres de los que están implicados, por lo menos conocer los casos que están siendo investigados con el perjuicio del Estado ecuatoriano, que por cierto, entre otras de las barbaridades que dice Vaca, es de que no se va a poder recuperar, que difícilmente se recuperará el producto de los actos ilícitos cometidos. Fernando se refirió a aquello. Así es, doctor. Fernando, lo importante es que usted le tenga la bondad de aclarar a la ciudadanía que esta comisión no es una comisión 30S, así, comisioncita, ¿no? Así por unos días encargaditos de hacer una tarea de investigación coyuntural o le bajan la trilogía de ciudadanos que están integrando esta comisión o que integraron esta comisión 30S, le bajan de dimensión porque un poco así les conviene. Pero esto hay que alegar y hay que decirle la plena a la ciudadanía. Esta comisión fue organizada a través de un decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa. ¿Qué importancia tiene aquello de sus consultas jurídicas constitucionales, Fernando Villavicencio? Bueno, periodísticamente así es. En junio del año 2013, el expresidente Correa firmó un decreto, el decreto 22, con el que se conforma esta comisión. Usted tiene especial. ese decreto, ¿no? Sí, todo está publicado incluso. Con este decreto se conforma esta comisión para investigar los hechos en torno a la revuelta del 30 de septiembre del año 2010. Un artículo exclusivo de ese decreto señala que las actividades de los miembros de la comisión serán gratuitas. Es decir, aquí viene el primer hecho que está siendo investigado, que es si los señores miembros de esta comisión y otros empleados de la comisión 30S recibieron o no recursos. Ahora viene otro elemento, es quién autorizó, esto es muy, muy importante, quién autorizó que los recursos públicos provengan de gastos especiales de la SENAIN. La Secretaría Nacional de Inteligencia es una dependencia de la Presidencia de la República. La maneja el presidente de la República. Es decir, no es que el presidente Correa no sabía, que se entiende que hubo una disposición del presidente Correa. Esa también es información que tiene que ser recabada para autorizar el pago, sí, que se erogue gastos especiales. Doctora Yepes, se llamaba gastos reservados. Han habido ciudadanos, el caso de Alberto Dajic, que fueron procesados penalmente, sentenciados por la utilización de estos llamados gastos reservados. Ese es un aspecto. El otro aspecto que señala el doctor Herrería quizá es el tema de fondo. Mire, me han llamado decenas, si no centenares, igual entiendo que Andrés Páez, de policías, militares, familiares, de ciudadanos que están presos. Otros están procesados. Civiles del propio doctor Herrería. Ese informe de la Comisión 30S es la biografía de la represión. Es decir, Correa ordenó, ¿sí?, conformar una comisión y que esta comisión arme toda una arquitectura para configurar un presunto delito o presuntos delitos ¿de qué? De golpe de Estado blando. Esta categoría de golpe de Estado blando fue institucionalizada con ese informe del señor Vaca Mancheno. Por eso es que al doctor Herrería, a Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, Lourdes Tibán, a los policías, a los militares se les acusa de un intento de golpe de Estado blando. ¿Quién es el autor? Bueno, entiendo que lo copió, pero lo institucionalizó en el guión del 30S. Vaca Mancheno, Oscar Bonilla, Diego Guzmán. ¿Cuál es el otro delito que consta en el guión del documento del 30S? El presunto intento de magnicidio, es decir, Herrería, Villavicencio, Diego Cano, todos los que participaron, aparecieron ahí, el 30S, querían matar al presidente. Y el otro delito que se nos acusa es el presunto delito de secuestro. Pero yo le pregunto, aquí está la exfiscal, ¿hay alguna sentencia en el Ecuador por esos tres delitos? No. No se ha comprobado que existió intento de golpe de Estado blando, peor el intento de magnicidio y tampoco el secuestro. Es decir, si ahora le pregunto al doctor Yal,
creo que estará de acuerdo con usted. No sé, él tendrá que decir, pero este momento... No, por lo que estaba al lado del presidente, por sí, lo pues, que seguramente él recibió disposiciones. No, pues y algo mucho más importante es el hecho de que hay un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Claro, en el cual se señala que fue el presidente Correa quien, entre comillas, estuvo secuestrado en el hospital de la policía, quien dio la orden al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa de ese entonces de que organicen un operativo militar de rescate, pero no estaban organizando un operativo militar con palomas, pues. Era un operativo militar de rescate. Y lo que pasó en el hospital y el país y lo ahí sabe. murió ese chico Lojano. Froilán Jiménez y otro policía, 2 militares y un civil. Es decir, aquí no puede quedar esto en impunidad. Y algo más que quiero recordar. Presidente Correa, Clever Jiménez le puso una demanda en La Haya. Hay una denuncia en La Haya por el presunto delito de lesa humanidad, porque lo que hubo ese día fue un ataque a un hospital. Ese día hubo un ataque a un hospital y gracias a Dios, ¿sí?, que no hubo una tragedia mayor. Es decir, esto no va a quedar en el olvido y en la impunidad. Muchos compañeros periodistas pasaron las de Caín. No va a quedar. Por eso debían haber pensado bien cuando tenían todos los poderes y se creían los dioses y las diosas del Olimpo. Y andaban en los 4x4 riéndose y sacando el dedo a todo el mundo y pegando a todo el mundo y encarcelando a todo el que asome por la calle. Ahí debían haber pensado. Y cuando se estaban llevando la plata de los ecuatorianos, ahí debían haber pensado bien que el mundo y la historia se da la vuelta, que la tortilla se da la vuelta. Y hoy se les dio la vuelta. Doctora Mariana Yepes, ¿en qué situación se encuentra este momento el doctor Vaca? ¿Ya no le debo decir el fiscal general este momento? Yo solamente quiero añadir algo a lo expresado con muchísima propiedad y acierto por el licenciado Villavicencio. De un evento de levantamiento policial se quiso hacer un golpe de Estado, ¿no? Que en el colectivo se cree esa idea, esa seguridad de que hubo un golpe de Estado. Y con eso justificar toda la cantidad de inconstitucionales, ilegalidades y persecuciones que se han venido haciendo. Lo cual creo que al ciudadano común y corriente y a una ciudadana como yo que he mirado expectante esta situación, realmente me ha sorprendido y me ha dolido que se comporte así un gobierno con todo su equipo en contra de la ciudadanía. Bien, esperemos que esto se dilucide algún momento, ¿no? Yo creo que la SENAIN es una institución que debe ser investigada. No solamente por estos hechos, por los pagos ordenados, supuestamente, que aparece en este informe que todavía no sabemos si realmente existe en los archivos de la Contraloría y de la Fiscalía. No, debería ser investigada, no solamente por esto, sino por todo lo que ha hecho. El espionaje telefónico. El espionaje, exactamente. A todos nos tienen complicadísimos. Precisamente para perseguir a los ciudadanos que opinaban en contra o conversaban en contra del expresidente y de todo su equipo. Entonces, este gobierno que ha demostrado que es una persona de diálogo, que es pacífico, lo primero que debería hacer es desmantelar esa institución. Hemos vivido sin esa Secretaría de Inteligencia muchísimo tiempo, exactamente. Hemos vivido mucho tiempo y hemos vivido bien, ¿no? No hay por qué controlar. Son gobiernos dictatoriales aquellos que tienen un equipo de seguridad de esa naturaleza. Yo creo que respecto a lo otro, el doctor Vaca sigue siendo fiscal general. Es el fiscal general del país, porque está nombrado, nadie le ha destituido, él sigue siendo el fiscal general, así como los otros son. ¿Qué riesgos corren las funciones de fiscal general con esta denuncia? Bueno, lo que pasa es que se tiene que verificar, porque yo encontré una entrevista que le hacían al contralor Celi en el diario El Telégrafo el día de ayer, ¿no? Y me llamó la atención que el doctor dice que ya contestó a la Fiscalía, indicando de que no existe ese informe. Inclusive la persona que actuaba como
como contralor subrogante el abogado Daniel Fernández de Córdoba, ex contralor subrogante, dice el doctor Celi, no ha suscrito informe alguno con indicios de responsabilidad penal por el uso de fondos públicos permanentes de gastos en el periodo del 1 de septiembre del 2013 hasta el 10 de marzo del 2014, y que tampoco existe expediente alguno de ese informe en los archivos de la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas, que eso ha constatado la directora nacional Yadira Torres, y que el secretario de la Contraloría, Luis Miño, ha revisado los archivos físicos. Creo que también hay que concurrir a la Fiscalía General, donde existe una dirección de archivo, donde se reciben todos los documentos que llegan a la Fiscalía y que existen ahí las hojas de ruta. Podría ser que en ese espacio exista alguna evidencia de la existencia de ese documento. Parece un poco complicado llegar a determinar que este documento cuyas copias tiene el licenciado Villavicencio, el pasquín de 386 hojas. Sí, pero lo que debo decir que inclusive de oficio, y esas notas, desde luego que cuando no son serias, no hay que investigar, pero esas notas, las llamadas telefónicas, los documentos que no estén certificados, son medios adecuados para proceder a iniciar una investigación. Entonces no hay que dejarlos de lado, ¿no? Son muy importantes. Pero en este caso amerita una investigación más a fondo, ¿no? En el fondo, Gonzalo, sí, lo que Fernando se está pidiendo Villavicencio, no es que se investigue, y ya esto en público, no es que se investigue si el oficio ABC ingresó a la Fiscalía. Aquí lo que el fiscal Vaca Mancheno tiene que decir: usted, cuando presidió la Comisión 30S, solicitó recursos a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Usted firmó un recibo de remuneración de febrero del 2014. Esa es su firma. Usted firmó, sino decenas de peticiones como presidente de la Comisión 30S para que la Secretaría Nacional de Inteligencia egrese recursos económicos. Eso es lo que el fondo es el fondo para de esta pagar a investigación. informantes o cosa por el estilo. Por supuesto, aquí hay casos gravísimos. ¿Tiene usted la lista de informantes? Hay algunos, no tengo aquí lista porque son... Sí. ¿A qué colegios pertenecen? Miren, ¿O a qué lo más actividades? importante son más de $30,000 que se solicitaron para pagar la edición de un video del 30S. Más de $30,000. Y la persona que cobra, sí, que hace el trabajo supuestamente, no es el productor de videos ni nada, es un mensajero. Es decir, lo que dice la doctora. Y aquí la Fiscalía ya está investigando, porque en alguna parte va a aparecer las facturas. Pues aquí están las facturas de las empresas, del Servicio de Rentas Internas. Aquí están los números de cédula, las firmas de los funcionarios y ciudadanos que recibieron el dinero. Es decir, vea, fiscal Vaca, puede haberse desaparecido. Vea, Contralor Celi, puede haberse desaparecido el informe de Contraloría incluso, pero aquí va a aparecer la pista. Es decir, además sería terrible, ¿no? Si el Contralor Celi dijera: sí, efectivamente, aquí reposa ese informe. Y nosotros, imagínense lo que hubiese sido, que cuando el Consejo de Participación Ciudadana le solicita a la Contraloría que emita una certificación de si existe algún proceso en contra del doctor Vaca Mancheno, la Contraloría, existiendo ese informe, hubiese emitido un certificado diciendo que sí existe. Vaca Mancheno no podía posesionarse. Segundo, ¿y qué hubiese pasado si ahora el Contralor Celi hubiese dicho: sí, aquí está el informe? Y cuando emitió el certificado del 2017 diciendo que no había, yo he hablado con un abogado, me dice: eso creo que se llama falsedad ideológica. Es decir, vean, no se asusten. Yo les veo cuando van a la televisión, los unos y los otros temblando y sudando frío. Yo estoy feliz y tranquilo, porque sé que no hay ninguna acción de mala fe de mi parte. Y sé que esto es verdad. Y el país sabe lo que hizo la Secretaría de Inteligencia. Y el país sabe lo que hizo la Comisión 30S. Y el país le conoce el origen del doctor Carlos Vaca Mancheno, el origen de Óscar Bonilla. Ellos fueron a declarar en mi contra. Sí, ellos llevaron a la cárcel a Carlos Figueroa
Dejaron que su madre, que estaba con cáncer, muera. No digo más cosas, pero van a tener que pagar. ¿Este es un desquite? No es un desquite, es justicia. Mariana Yepes termina con alguna exhortación o recomendación para que el tema se esclarezca, porque está a medias. Bueno, yo no creo que esté a medias, está iniciando, porque lo que he visto aquí son unas copias y puede ahí estar el inicio para que continúe la investigación. Es bueno que se investiguen estos hechos, porque todo el país requiere la verdad. Desde luego. Y requiere la verdad para tranquilidad y para también tener la seguridad de que las autoridades que están ejerciendo las funciones tan delicadas que se les han encomendado, hay que tener confianza en ellos, ¿no? Para que la ciudadanía tenga confianza. Este régimen debe apoyar esa investigación y no dejarlo con puntos suspensivos. Me parece, ¿no? Me parece, y el señor presidente estará de acuerdo con todos nosotros. Entiendo que sí. ¿Sí? Debe estar de acuerdo con nosotros. ¿Usted conversó de esto con él? De esto no, pero el presidente, además, confío mucho en lo que dijo anoche, que el Consejo de Participación Ciudadana debe estar integrado por personas que no le sonrían y que no se dejen sonreír ni del anterior ni del actual gobierno. Para mí, ahí está un punto clave de quiebre y de recuperación de democracia, libertad y justicia. Quienes vayan al Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser los mejores hombres y mujeres de este país, sin manchas, que no hayan participado en la dictadura anterior y que no le estén sonriendo al actual poder, que no provengan de los grupos poderosos económicos y políticos que han manejado este poder, que no tengan vínculos con las empresas que están siendo investigadas, y principalmente con gente que se haya jugado en este país, porque ahí facilito subirse a una camioneta. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, doctora. Señoras y señores, lo dicho por el señor presidente de la República la noche de esta víspera en la cadena. Va a analizar el economista Abelardo Pachano Bertero, un personaje nacional en materia económica de gran experiencia y con conocimiento pleno del episodio financiero al que en el año 24 y 25 tendremos que dar una respuesta los que estén en turno y los que tengamos que pagar una deuda agigantada por miles de millones de dólares. Esto tiene usted que escuchar, porque de este buen o mal manejo depende el futuro de nuestro país y nuestra empresa privada y nuestras empresas públicas, y de las inversiones que hagamos en función de un Ecuador productivo. Gonzalo Ortiz, César Montúfar y a la cabeza Abelardo Pachano Bertero, en Cadena Democracia, el tema económico de la deuda. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo